Bueno, voy a iniciar la grabación de esta sesión para que comencemos. Bien, el propósito de esta clase de hoy es desarrollar algunos modelos matemáticos de sistemas diversos. Si todo sale como lo hemos planeado, como lo he planeado para el día de hoy, podemos ver al menos tres diferentes tipos de sistemas físicos diferentes en cuanto a la naturaleza de su propósito y también de físicamente, pues cómo son distintos. Bueno, primero vamos a comenzar con un sistema, a ver, yo creo que sencillo, ¿no? Los sistemas los vamos a definir en términos de varias cosas, ¿no? Digamos, cómo desarrollar el modelo matemático. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir el sistema. Y pues para poder definir el sistema tenemos que saber el propósito del modelo, ¿no? ¿Para qué nos va a servir ese modelo y cuál es el fin de desarrollar el modelo matemático? ¿Cuál es el interés particular sobre ese sistema? Una vez se haya definido ese propósito del modelo sobre el sistema que vamos a modelar, hay que definir cuáles van a ser las entradas y las salidas. Bueno, esto puede ser entre paréntesis la S porque puede ser que el sistema sea de varias entradas y varias salidas, ¿no? O que tenga una sola. Cuando se trata de un sistema que tiene una entrada y una salida, este sistema lo llamaremos un sistema así, de single in, single out. Un sistema de una sola entrada y una sola salida. Si tiene varias, por ejemplo, dos o más entradas y dos o más, parece un 20. Este sistema lo llamaremos así, de múltiples entradas, múltiples salidas. Las entradas y las salidas son magnitudes físicas. Y esto nos definirá el propósito de el sistema de control en términos de un par de variables que habíamos definido por allá en la primera clase, tal vez no lo recuerden bien, pero habíamos hablado de una variable manipulada y otra que era la variable controlada. La variable manipulada estará relacionada con la salida o las salidas, si son varias, y la variable controlada con las entradas. Las entradas tendrán pues un efecto sobre esa variable controlada, ¿no? Voy a decir que entradas no son precisamente las entradas, pero afectan a la entrada, que es pues la variable manipulada. Bueno, yo quisiera volver a representar mediante lo que hasta ese momento no habíamos denominado, pero ya formalmente se los muestro. Lo que Perdón, profe. sí. eh, lo que afecta a la entrada es que la salida. No, la variable controlada, o sea, las entradas afectan a la variable controlada. ¿Sí? O sea, la entrada. La variable controlada está relacionada con las entradas del sistema y todas las cosas que afecten a esa variable controlada, pues las vamos a considerar como las entradas, ¿no? En general. No sé si es claro. Yo voy a tratar de hacer un Sí, diagrama de bloques para ser un poquito más claro. Bueno, entonces les decía que un diagrama de bloques permite
representar la relación entre las magnitudes físicas que están en un sistema. Hay algunos componentes y los veremos mucho más en detalle cuando lleguemos a cómo representar un sistema mediante diagramas de bloque, no un sistema de control completo. Pero volviendo a lo que ya les había mostrado, el diagrama de bloques representa mediante precisamente esos bloques las partes o los componentes del sistema. Tenemos la planta, que es nuestro, digamos, la parte de interés principal del sistema. Y de la planta, lo que se hace es tener pues un conocimiento de lo que sale, ¿no? Entonces esto pues lógicamente es lo que llamamos una salida, ¿no? Puedo dar pues ejemplos de algunas magnitudes y de plantas y también pues de qué tipo de salidas pues están presentes en ese sistema. Bien, la planta, la salida normalmente que es la variable controlada, ¿sí? Voy a ponerla acá como variable controlada. Si lo recuerdan, la variable controlada necesitaba ser medida, ¿no? Para poder saber si estaba dentro de una referencia que se definía. Entonces, en el diagrama de bloques, normalmente hay un punto en el que se hace una medición mediante, por ejemplo, un sensor. Ese sensor puede estar conectado a un transmisor, pues que tiene como propósito transmitir a una distancia grande lo que se mida. Y de aquí vamos a el sistema que compara esa medida con lo que llamaremos una referencia. Estas referencias pueden ser, como lo ven allí, una entrada al sistema de control. Después de que se hace la medición de esa referencia, se compara con la medida, el siguiente paso es tener un controlador que va a tomar la decisión de hacer algo con la variable manipulada a través de lo que habíamos llamado un elemento final de control. Así, elemento final de control. Eso pues es lo que representa EFC. Y pues acá tendríamos básicamente la entrada a la planta. Entonces aquí pues podemos identificar dos entradas en este sistema completo. Una entrada que es esta referencia, esta entrada acá, ¿no? Esta referencia la define el usuario o la persona pues encargada del sistema de control. Escribe, bueno, usuaria, no sé si aquí hay defensores del lenguaje inclusivo, pues vamos a tener problemas porque para mí será usuario y pues incluye los 2 o los 30 géneros que puedan imaginar. Bueno, entonces la entrada a la planta es una magnitud física, ¿sí? Y la salida, pues aquí tenemos que es la variable controlada. Bien, al tener pues el diseño del sistema, lo que usualmente se modela es cada uno de esos componentes. Entonces nosotros vamos a tener aquí un modelo de la planta. Y pues depende de cuál sea el propósito de esa planta, podemos tener diferentes magnitudes físicas. Por ejemplo, yo quisiera arrancar con un ejemplo muy sencillo en el que la planta, por ejemplo, es un tanque. De hecho, este modelo lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Es un tanque de almacenamiento o un tanque también de proceso. Puede ser que se requiera pues ese tanque para suministrar algunas materias primas para un proceso industrial o algo como eso. Entonces yo voy a dibujar la planta, el modelo, pero digamos que una representación como física de esa planta y vamos a definir algunas de esas variables, ¿no? El modelo lo vamos a desarrollar más adelante, pero yo quiero comenzar a ponerle como nombres a esas señales, porque básicamente estas flechitas que hay acá que nos muestran como el flujo de las cosas dentro del sistema, dentro del diagrama de bloques, estas flechitas corresponden a magnitudes físicas o a señales, que las llamaremos así pues más adelante. Entonces un tanque de estos de almacenamiento yo lo puedo representar, a ver, yo voy a tratar de utilizar estas herramientas de dibujo. Voy a dibujar un tanquecito así.
Y al tanque le ingresa, por ejemplo, una válvula y esta válvula pues suministra un líquido, ¿no? El nivel del líquido pues se genera por el llenado del tanque. Y aquí a la salida habrá otra válvula que suministra pues allá. Entonces tenemos digamos que una válvula de entrada, una válvula de salida y aquí tenemos un flujo que alimenta al tanque. Y pues acá habrá un flujo de salida del tanque. A mí pues particularmente me gusta mucho este modelo matemático porque pues puede servir para mostrar muchas de las características de otros sistemas físicos que aunque sean en el mundo real muy diferentes, vamos a ver que los modelos matemáticos son muy parecidos, sobre todo pues en cuanto a los elementos que están allí dentro de ese modelo. Bueno, y lo que yo quisiera controlar acá es el nivel, voy a llamarlo pues altura, y voy a poner que es función del tiempo, porque si una magnitud física no cambia con el tiempo, no es una variable que está involucrada en el control, porque pues no es necesario que se controle, sino va a variar con el tiempo. Entonces, este modelo matemático o este sistema, mejor, porque todavía no tenemos un modelo, me va a permitir hacer pues algunas suposiciones sobre él. Yo creo que todos han visto pues lo que sucede con un sistema como estos. Por ejemplo, ¿qué sucederá con la altura si el flujo de entrada y el flujo de salida son iguales? Estas ya son preguntas que quisiera que ustedes pues comenzaran a analizar. Si QI y QO son iguales, ¿cambiará o no cambiará la altura o el nivel de ese tanque? No, profe, permanece constante. Constante, ¿cierto? Yo creo que eso es algo muy intuitivo, ¿no? O sea, porque si hacemos un balance de masa, que yo creo que podríamos hacerlo, la masa que entra y la que sale son iguales, y si recuerdan por allá de su curso de balances, cuando eso sucede, la acumulación del sistema es cero. Es decir, que la masa del sistema es constante. En este caso, pues esa masa se puede medir en términos de la altura, ¿no? Si hay más altura, pues habrá más masa dentro del tanque de ese fluido o de ese líquido, y si la altura disminuye, pues la masa va a disminuir. Bueno, ¿y qué pasará en el caso en que, por ejemplo, el flujo de entrada sea mayor al flujo de salida? ¿Qué pasará con la altura? Aumenta, profe. O sea, hay una acumulación, hay acumulación de masa en el sistema, ¿no? Entonces, veremos que, perdón, para, digamos, el modelo que alguna vez vamos a desarrollar sobre esto, nos debe mostrar eso precisamente. Nos debe mostrar no solamente qué pasa si la altura sube o si la altura baja, sino cómo lo hace, qué tan rápido cambia, ¿no? Ese pues es el propósito del modelo. Y finalmente la tercera situación sería si el flujo de salida es más grande que el flujo de entrada. En ese caso, pues tendríamos una acumulación negativa, ¿no? O sea que el tanque se comenzaría a desocupar. Y pues tal vez no sea complejo analizar que para que esos flujos sean diferentes, pues basta con manipular las válvulas. Si yo tengo muy abierta la válvula de entrada y la de salida cerrada, pues seguramente eso va a hacer que el flujo de entrada sea mayor al flujo de salida. O por ejemplo, si las tuberías o el mismo tamaño de las válvulas es distinto. Si tengo una tubería muy ancha a la salida de área transversal mayor que a la entrada, pues seguramente el flujo de salida va a ser mayor que el flujo de entrada, ¿no? Bueno, hay una relación entre el flujo de salida que está relacionado de alguna forma con la altura. Si, por ejemplo, la posición de la válvula se deja fija y la altura comienza a subir, pues podemos pensar en que el flujo de salida también se ve afectado. Y aquí es donde también la intuición también nos puede llevar a analizar esa situación. Entonces, la situación es esta, ¿no? Si la válvula yo la dejo en una posición determinada, de hecho las válvulas se dibujan aquí con una cosita aquí arriba. Si la altura de este nivel comienza a subir, ¿qué creen que pase con el flujo de salida? ¿Aumenta o disminuye si la altura sube? ¿O se incrementa? Aumentaría, ¿no, profe? Sí, cierto, el flujo aumentaría. Y pues si recuerdan, podríamos incluso conocer la relación entre esta altura y esto, ¿no? Y aquí es donde comenzamos
a converger en temas de otros cursos. Por ejemplo, nosotros podríamos encontrar a una altura determinada cuál es la salida haciendo un balance de energía entre un punto interior en el fluido y un punto a la salida. Y si por allá recuerdan de su curso de fluidos, hay una ecuación que es la ecuación de Bernoulli o la ecuación de continuidad que nos permitiría conocer la relación entre la altura y el flujo de salida. Por ejemplo, poniendo el punto 1 acá sobre el nivel del líquido y el punto 2 justo aquí a la salida, hacemos un balance de esas energías y recuerdan que era como presión 1 sobre gamma más energía potencial o H1 o Z, pues depende de cómo lo llamaban, y hacíamos todo modelo matemático y algunas simplificaciones. No, que la presión 1 y la presión 2 son atmosféricas, se cancelan, que las velocidades sí son diferentes, esta puede ser casi cero porque el área transversal es muy alta. Bueno, a eso llegaremos. Entonces, digamos que la ubicación de este curso muy al final, pues no tanto como debería ser, es porque aquí vamos a utilizar conceptos de balance de energía, de mecánica de fluidos, de física, también de transferencia de calor. Todas esas cosas las vamos a hacer o las vamos a utilizar acá para desarrollar estos modelos matemáticos. Entonces, aquellos que ya los han cursado, esas asignaturas, pues tal vez sea más fácil de entender. Los demás van a tener que tener fe en lo que yo les muestro las ecuaciones, y si no han visto, por ejemplo, el curso de transferencia de calor, les diré esta ecuación, la ecuación general de la transferencia de calor, y la verán más adelante, y pues cuando llegue el momento, tal vez esto que yo escribí acá no lo van a tragar así entero, sino que van a ver, bueno, eso tenía sentido. Bueno, pero lo que yo pretendo en este momento no es desarrollar el modelo completo, sino definir algunas de las variables que están involucradas en el modelo. Por ejemplo, esta es nuestra variable controlada. Yo quiero controlar el nivel de ese tanque, porque es importante que yo lo vigile, porque es, por ejemplo, un tanque de materia prima importante para el proceso. Si se baja, pues eso tal vez me va a afectar por allá otra cosa. Bien, entonces, si esa es la variable controlada y el flujo de salida se puede relacionar con el flujo de entrada, entonces la variable controlada no es el flujo de salida, porque el flujo de salida depende de la variable controlada. O sea que estas dos están relacionadas entre sí, pero esta sí sería la entrada. Y esta entrada es la que yo puedo manipular. O sea que es mi variable manipulada. Y la variable controlada es la salida. La salida de ese sistema. Entonces, yo pues creo que intuitivamente no es muy fácil de reconocer que la salida de este sistema sea la altura. Porque tal vez uno salida lo asocia con algo que fluye por fuera del sistema. Entonces podría uno pensar erróneamente que la salida de este sistema es el flujo de salida. Pero no, es la variable que yo quiero controlar. Si en algún momento mi objetivo es controlar el flujo aquí a la salida, entonces en ese caso sí, esa sería pues la variable controlada y por lo tanto la salida del sistema. Bueno, como pueden ver, este sistema tiene una sola entrada y una sola salida, por lo tanto es un sistema de una sola entrada y una sola salida, un sistema de single in, single out, o SISO, ¿no? De la sigla. La variable controlada entonces es un nivel, ¿no? ¿Qué tipo de magnitud física es esto? Pues es una longitud, porque yo el nivel de un tanque lo mido en términos de los metros o los pies o cual sea la distancia, y pues debo definir una referencia a partir de dónde medirla, ¿no? Por ejemplo, puede ser que la altura la mida desde el fondo del tanque, ¿no? Y hacia arriba. Y por ejemplo, la entrada, bueno, yo creo que es más conveniente elegir otro color. Voy a poner este rojo, no sé si tengan problema. Bueno, tal vez negro. La variable de entrada es un flujo, ¿no? Entonces, fíjense que hay una diferencia en cuanto a el tipo de magnitud física. Estoy hablando de una longitud tal vez en metros y de un flujo que podría ser en metros cúbicos por segundo, ¿no? Un volumen por unidad de tiempo. Bien, el sistema de control podría estar constituido de la siguiente forma. Bueno, yo creo que aquí me va a tocar mover todo esto un poquito hacia abajo. Si puedo, para dibujar hacia arriba esto. Bueno, esta es la planta sola, ¿no? La planta es el tanque.
Ahora yo voy a adicionar los otros elementos del sistema de control que están aquí indicados en el diagrama de bloques. Lo que he representado hasta este momento es esta, la planta, ¿no? Y yo quiero en rojo comenzar a colocar qué tipo de magnitudes físicas tenemos en cada una de esas flechitas o los componentes del sistema. Esta, como acabamos de ver, es un flujo. Y la salida es una longitud, o lo que podríamos llamar el nivel. Bueno, entonces el sensor, como pueden ver acá, el sensor debe estar en contacto con esa magnitud física que yo quiero medir. Un sensor de nivel es algo sencillo que puede ser, por ejemplo, bueno, voy a hacerlo en negro también, un flotador. Yo coloco aquí un flotador que está amarrado a algún tipo de dispositivo que me permita medir el nivel. Entonces, este sería el sensor. Y pues de una forma muy básica, esto sería el transmisor. Sí, es una palanca, es una varillita o algo rígido que me permita medir ese nivel. Entonces, este par de componentes, el transmisor y el sensor, tienen como propósito medir la salida, que es la altura de ese tanque, ¿no? O del nivel dentro de ese tanque. Entonces ya tenemos este tipo de dispositivo. Voy a volver aquí al diagrama de bloques. Entonces el sensor, por ejemplo, está midiendo, y aquí quiero volver a hacer énfasis en esto. Este punto que hay aquí que parece como una derivación, o sea, aquí tengo una señal y esta señal como que, esto se mueve, perdón, les voy a marear con esto. Esta señal es una longitud y la salida pues también lo es, ¿no? Es una longitud o el nivel de líquido y esto pues está tomando de acá. El propósito de esta derivación es mostrar simplemente que esta magnitud y estas son las mismas, sin significar que hay una división de la cantidad o de la energía de esta magnitud. A ver si soy un poco más claro. Por ejemplo, si esto fuera un flujo, no significa que el flujo se esté dividiendo en dos. Este no es el propósito de esta representación, simplemente que yo estoy tomando esta salida y la estoy midiendo, pero la magnitud de la salida o la magnitud física no disminuye, o sea, es la misma acá o es la misma acá, es solamente una representación que tal vez de nuestro pasado con los balances de masa y energía, pues recuerdan que una cosa como estas era un punto en el que si había una masa que entraba, esa masa que entraba era igual a las dos masas que salen, no, ese no es el sentido acá. Aquí lo que estoy midiendo o lo que estoy mirando es la relación entre esas magnitudes físicas, pero no la división o que esta magnitud física se está dividiendo en dos. No, eso no es lo que representa acá. O sea que si aquí se está midiendo un nivel de un medio metro o 0.5 metros, aquí pues también será 0.5 metros. Es solamente que son la misma cosa, pero esto muestra de hacia dónde van o cómo se relacionan entre sí. Entonces es una longitud. Y el transmisor pues hace lo mismo, ¿no? Aquí básicamente es un desplazamiento el que está midiendo, ¿no? El desplazamiento pues de esa palanquita. O sea que también para efectos prácticos es una longitud. O sea, esa palanquita se mueve una longitud. O sea que no hubo un cambio pues aquí en estas cosas. Bueno, si tenemos aquí esto que es como un punto de comparación, esto pues esta operación que realiza esto es una resta, ¿no? O una suma, pues una suma algebraica teniendo en cuenta signos. Por lo tanto, la referencia también tiene que ser un desplazamiento, o mejor voy a escribirlo como si fuera una longitud. Es una longitud también. Porque yo no puedo comparar, por ejemplo, un caudal con una longitud, ¿no? Son dos variables completamente diferentes. Entonces, en el punto de comparación, yo físicamente lo puedo representar de la siguiente forma. A ver, yo trataré de bajar esto. Listo. Bien. El punto de comparación podría ser acá, justo aquí donde yo dibujé este cuadradito.
Y aquí es donde yo pongo la referencia. Tal vez con algún tipo de palanquita o algo, yo le digo, bueno, yo quiero que el nivel esté en este valor. Aquí tendremos el denominado controlador. Este es el controlador. Y finalmente el controlador va a mandarle su señal a esta que sería nuestro elemento final de control, una válvula, ¿no? Y eso pues constituiría el sistema de control completo, ¿no? Este sistema se conoce como un sistema enlazo cerrado, precisamente porque la salida y la entrada están relacionadas entre sí, aunque aquí pues en el modelo o en esta representación, este diagrama físico, tal vez no se vea muy claro, pero en este sí es claro pues que el sistema de control es enlazo cerrado, ¿no? Aquí está pues como este retorno, esta realimentación para que la salida se vea modificada también por el valor de las entradas, ¿no? Bueno, en cuanto a los tipos de señales, puede ser que el controlador de alguna forma convierta esa diferencia entre la referencia y el valor del nivel en el que debería estar el sistema en un impulso eléctrico, o tal vez puede ser una señal hidráulica. Y con señal hidráulica o neumática, pongamos una señal neumática mejor. Bueno, ¿qué es una señal neumática? Esa señal neumática es una señal que se da por presión. ¿Por qué puede ser una señal de ese tipo? Si volvemos aquí a qué estamos representando, puede ser que esta válvula sea una válvula que se abra o que se cierre mediante aire a presión. Y esas válvulas vemos cuando lleguemos a la parte de la instrumentación. Entonces, una válvula como esta puede estar diseñada de forma que esto sea aire a presión. Entonces, por eso lo llamo un sistema neumático. Si fuera un fluido, un líquido, perdón, a presión, pues estaríamos ante un sistema hidráulico, ¿no? Por eso fue lo que yo traté de escribir allá. Entonces, es una valvulita que yo puedo abrir o cerrar dependiendo de la presión. Entonces, si la presión es baja, la válvula puede estar cerrada. Si se aumenta la presión, la válvula se va a abrir, dependiendo pues del diseño de la válvula. Hay algunas válvulas que funcionan al revés, que necesito alta presión para cerrarla, y cuando la presión disminuye, la válvula se abre, ¿no? Depende pues de la posición por donde llegue el aire, ¿no? Eso lo veremos en detalle más adelante. Pero bueno, este es el sistema de control completo. Aquí estoy mostrando más o menos la relación entre las magnitudes físicas que están involucradas, y creo que allí hemos definido varias cosas, ¿no? Recuerdan que al principio les dije, si se va a hacer un modelo matemático, yo tengo que definir el propósito. Entonces es claro acá. ¿Cuál es el objetivo de este sistema de control? Medir y controlar, o más bien controlar el llenado del tanque, o el nivel o la altura de ese líquido dentro de ese tanque. Entonces, el tanque como tal será nuestra planta, lo que estaba en el diagrama de arriba. Ya definimos las variables de entrada y de salida. La variable que queremos controlar es la altura. Entonces, esta será nuestra salida. La variable que afecta esto es el flujo de entrada. Esta sería nuestra variable o magnitud manipulada. Y aquí tenemos el sistema de control. Un sensor con su transmisor, un punto donde yo introduzco la referencia, el controlador que, dependiendo de si el nivel está lejos de la referencia o cerca o en la referencia, tomará la decisión de abrir o cerrar la válvula. Entonces, por ejemplo, si el nivel comienza a disminuir con respecto a la referencia, pues al controlador le va a llegar una señal de error, va a decir, hay un error, ¿cierto? Incluso el signo del error es importante para que el controlador sepa si es que la altura está disminuyendo o está aumentando. Si vemos el punto de suma de comparación, no sé si se llama ese punto, un punto de comparación o punto suma simplemente, si la referencia es mayor a la medida, aquí está la medida, lo que hay acá después es eso, ¿no? Yo en términos generales puedo decir que lo que sale después del punto es la referencia menos la medida, ¿no? En este caso lo que se está midiendo es un nivel. Entonces, si el nivel es más pequeño que la referencia, el error es positivo, ¿no? Porque pues es en este sentido, más para la referencia y menos para la medida. Entonces, si el error, que así se llama esto que se calcula acá, es positivo, significa que la altura está más bajita que
lo que debería estar. Pero si el error es negativo, perdón, significa que la medida está por encima de la referencia y al contrario, significa que la altura o el nivel del tanque está más allá de lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, dependiendo no solamente de si hay o no error, sino también de su signo, el controlador tomará la decisión de abrir o de cerrar la válvula. Entonces, por ejemplo, si la señal de error, que es la que le llega al controlador, justo aquí en la referencia, o sea, aquí en este punto es donde se mide el error. Si el error es positivo, entonces el controlador sabe que es que el nivel está por debajo de lo que debería estar. Entonces, la acción que debe emprender debe compensar y de llevar ese nivel al punto donde debería estar. Entonces, seguramente el controlador tomaría la decisión de abrir un poquito la válvula de acá para que el tanque se comience a llenar hasta donde debe estar. Por el contrario, si el error fuera negativo, el controlador entonces sabe que es que la altura está por encima de donde debe estar. Y en ese caso, pues podría tomar la decisión de cerrar la válvula un poco para que el nivel comience a disminuir y alcance otra vez la referencia. Entonces, este es el sistema de control completo y el análisis de ese sistema se hace así, tal vez de una forma muy gráfica mediante un diagrama de bloques. Para poder entender la relación entre todos estos componentes, tenemos que disponer de, por ejemplo, ecuaciones o alguna forma matemática de relacionarlas entre sí. Y ese pues es el propósito de esta primera parte del curso. Vamos a entender la relación entre estos componentes partiendo principalmente del modelo matemático de la planta. Cómo estas entradas y salidas de esa parte del sistema de control se están relacionadas, ¿no? ¿Qué efecto tiene la entrada sobre la salida y cómo se comporta o cuál es el comportamiento entre todas ellas? Porque de lo contrario, si no sabemos eso, el controlador no tendrá herramientas de juicio para tomar decisiones que finalmente mantengan a la variable controlada en el punto de referencia, que ese es el propósito del control. Yo defino el nivel del tanque y todos los componentes deben trabajar en equipo, ¿no? Para mantener el nivel en ese valor que yo defina, ¿no? Y pues yo no lo defino caprichosamente, puede ser que ese valor del nivel sea una especificación del proceso de producción. Entonces necesito que el nivel de ese tanque siempre esté en 1,5 metros. Entonces mi sistema de control debe garantizar que si hay cambios en el nivel, no sean demasiado grandes con respecto a 1,5 metros, que sería pues la referencia. Entonces, no sé si tienen preguntas sobre esto, pues que es el panorama general antes de que comencemos a hacer modelos de las plantas. ¿Preguntas de esto o ha sido claro? Pero ya ha sido claro, profe. Bien, no sé, necesito una opinión más, a ver si esto está bien o necesitamos ahondar un poco más. Profe, para mí también ha sido claro. Bien. Entonces, primero vamos a comenzar con algunas plantas. Y hay algo pues importante que hay que también definir. Y eso lo veremos cuando comencemos a desarrollar algunos modelos. Y es el orden del sistema. El orden del sistema pues se refiere a si es de orden 1, si es de orden 2, si es de orden 3, etcétera, ¿no? Ese orden del sistema está relacionado con lo que llamaremos los acumuladores de, y voy a ponerlo entre comillas, energía. Que pues pueden tener diferentes significados dependiendo del tipo de sistema. Pero en general el orden del sistema va a va a ser correspondiente o consistente con el orden de la ecuación que lo describe. Y esa ecuación pues será una ecuación diferencial. Es decir, que si yo tengo una ecuación de primer orden, significa que el sistema es de primer orden. Si es de segundo orden, la ecuación diferencial será de segundo orden. Y veremos que después lo podemos relacionar no solo con la ecuación diferencial, sino con algo que será el orden del polinomio en S, ¿no? De la transformada de Laplace. Esto pues tendrá sentido un poquito más adelante. Ejemplos de acumuladores de energía. Tanques. Yo tengo un tanque, tengo un acumulador de energía. Entonces, anticipándonos a lo que vamos a obtener, esta planta o este sistema que hay acá, solo la planta es un sistema de orden 1, porque hay un solo tanque, un solo acumulador de energía. Por ejemplo, en los sistemas eléctricos,
Los acumuladores se llaman los condensadores. Y lo que acumulan puede ser diferente. Por ejemplo, un tanque acumula masa o volumen, ¿no? Un condensador acumula carga eléctrica. Otros tipos de acumuladores, por ejemplo, los resortes. Los resortes acumulan energía potencial elástica. Por ejemplo, en los sistemas térmicos, un acumulador es una masa o, por ejemplo, un fluido. Un fluido que almacena calor, que incrementa su temperatura. Recuerden que el calor latente se manifiesta como un incremento en la temperatura de un cuerpo. Entonces yo puedo acumular energía en un fluido o en una masa o en un cuerpo en general cuando su temperatura se incrementa. ¿Sí? Esa sería una acumulación pues, positiva de ese tipo de energía. Estos son pues, algunos de los ejemplos de los acumuladores de energía. En los sistemas físicos, además de los acumuladores, también encontraremos los opuestos, que se llaman los disipadores, o los que gastan energía. Y estos acumuladores, perdón, los disipadores o los que gastan energía, pues son los que hacen que la energía cambie de forma. Por ejemplo, disipadores, como en ese mismo orden de ideas. Un sistema de un tanque lo llamaremos un sistema hidráulico, los que tengan condensadores serán sistemas eléctricos, los resortes estarán en los sistemas mecánicos, los fluidos y estas cosas en los sistemas con transferencia de calor. Bueno, cosas como ese, ¿no? Y dentro de los disipadores, por ejemplo, en los tanques están las válvulas. En general, porque ellas presentan resistencia al flujo. Entonces, por ejemplo, la válvula, la salida del tanque que yo dibujé antes, tiene una resistencia que está relacionada con el flujo. Y esa resistencia pues se puede calcular y tendrá un efecto o un impacto final sobre el flujo de salida, por ejemplo. En los sistemas eléctricos, los disipadores se llaman resistencias eléctricas. Recuerden que las resistencias eléctricas convierten parte de la energía eléctrica en calor, por ejemplo, ¿no? Cosas como esas. En los sistemas mecánicos, los disipadores se llaman los amortiguadores. Un amortiguador es un disipador de energía mecánica. Convierte energía cinética en calor, por ejemplo, ¿no? Lo que hace un amortiguador. Y en cuanto a un sistema de calor, pues un disipador puede ser un flujo que sale del sistema. Sí, algo que se lleva a calor del interior o puede ser, por ejemplo, una pérdida por transmisión o por convención, ¿no? Una pérdida de calor en general. Voy a ponerlo acá como en general por conducción, que es pues solamente uno de los mecanismos de transferencia de calor. Entonces puede ser que si el tanque en el que yo estoy haciendo el estudio no está bien aislado, haya una pérdida de calor a través de las paredes. Ese será pues algo que está gastando energía dentro del sistema. Entonces, el orden del sistema depende de cuántos acumuladores tenga. Si el sistema tiene dos tanques, dos condensadores o dos resortes, cosas como estas, tendremos un sistema de segundo orden. Si tiene uno solo, será un sistema de primer orden. Pero los disipadores siempre van a estar allí presentes, ¿no? Es decir, el orden está directamente relacionado con los acumuladores y lo que quería pues mencionar con los disipadores es que ellos están presentes allí y son la razón por la cual yo necesito una entrada constante al sistema, porque si algo se está gastando, necesito reponerlo, ¿no? Para poder controlar bien el sistema. Entonces, por eso es necesario el sistema de control para constantemente estar compensando el efecto que tienen estos disipadores o que gastan en el sistema de control. Bueno, voy a comenzar con un modelo matemático bien sencillo, un sistema eléctrico, y vamos a analizar este sistema, ¿no? A ver, comencemos con, como si fuera un título, un sistema eléctrico.
Y vamos con una planta bien sencilla. Yo creo que todos la conocen. Y voy a usar algunas de esas ecuaciones que ustedes recuerdan. Los modelos matemáticos están basados en principios, en leyes, en ecuaciones que alguien ha desarrollado y que pues nos van a permitir hacer como uso de esas ecuaciones para construir un modelo un poquito más elaborado, ¿no? Más que las ecuaciones sencillas. Entonces voy a dibujar un circuito eléctrico sencillo, un sistema que tiene por aquí una resistencia eléctrica, por aquí un condensador, y el circuito se cierra aquí simplemente con una fuente, ¿no? Con una fuente que voy a dibujar así. Esa fuente tiene un potencial que voy a llamar B y de T. Entonces aquí tenemos algunos elementos de ese sistema, ¿no? Tenemos la resistencia, que es un disipador, lo que acabamos de ver, y un condensador, que es un acumulador. Es necesario que para que un sistema sea un sistema dinámico, que cambie en el tiempo, los acumuladores estén presentes. Los sistemas sin acumuladores no son sistemas dinámicos y no tienen sentido, pues, desde el punto de vista del control, porque no son sistemas que cambien con el tiempo. Bueno, entonces ese es el sistema eléctrico. Yo lo he dibujado, ¿no? Pues como en la representación esquemática que ustedes recuerdan. Recuerden que R es la resistencia eléctrica. Puede que algunos estén pensando que, bueno, ¿por qué comenzamos con un modelo eléctrico? Nosotros somos químicos, etcétera. Bueno, la razón es simple. Este es un modelo conocido y muy sencillo. Y veremos que incluso para sistemas físicos que no se parecen realmente a un sistema eléctrico, podemos encontrar similitudes en el modelo matemático. Por ejemplo, yo creo que en este momento no tienen las herramientas para darle, pues, digamos, un criterio a la comparación que voy a hacer, pero un circuito eléctrico como este se parece a un tanque. Yo sé que en este momento eso puede tener como dificultades para entenderlo, ¿no? ¿Cómo se parece un circuito, un sistema eléctrico a un tanque, ¿no? Aquí estoy dibujando un sistema parecido al anterior, pero físicamente distinto. Y cuando digo parecido, me refiero al modelo matemático que se obtiene. Es un sistema como el que está acá, es un sistema de primer orden, porque tiene un solo acumulador y tiene un disipador. Si nos fijamos en el tanque anteriormente, hay un tanque, un acumulador, y hay una válvula de salida que tiene una resistencia, o sea que también hay un disipador. O sea que físicamente esos sistemas son muy distintos, pero el modelo matemático que puede obtener va a tener bastantes similitudes. Y cuando lleguemos a desarrollar el modelo matemático del tanque, yo les voy a volver a este modelo que ya vamos a desarrollar. Les voy a decir, miren, esta ecuación, si se fijan en esa ecuación, es muy similar a la ecuación del tanque, aunque esos dos sistemas físicamente sean bien distintos, ¿no? Un circuito eléctrico, yo creo que todos se lo imaginan, no sé, en un protoboard o en una tarjeta electrónica, algo como eso, ¿no? Pero el tanque, pues, puede ser de mayores dimensiones y todo, pero la relación entre las magnitudes físicas y las variables que están en esos dos sistemas son muy, muy similares, al punto que podemos representarlos mediante un diagrama de bloques igual o una ecuación diferencial de primer orden con simplemente diferencias en las constantes de esas dos ecuaciones. Bueno, entonces C es lo que nosotros llamamos la capacitancia del condensador, ¿no? Es la capacidad que tiene el condensador de acumular energía. Bueno, desde el punto de vista dimensional, la resistencia eléctrica pues se mide en ohms, y la capacitancia se mide en farads, que son pues las unidades de capacitancia y resistencia eléctrica respectivamente. Bien, entonces ese es el sistema, ya está descrito. Recuerden que lo primero que debemos hacer para comenzar el modelado es definir el propósito de este sistema. ¿Qué vamos a controlar en ese sistema? O sea, que hay que definir cuál va a ser la entrada y cuál va a ser la salida. Bueno, la entrada creo que es un poquito obvia. Esta es la entrada. Es un potencial eléctrico. Y pues se mide en volts, ¿no? Que son las unidades de potencial eléctrico. Entonces es como se conoce en el bajo mundo un voltaje, ¿no?
aunque ese término voltaje es bastante incorrecto. El término correcto es potencial eléctrico o fuerza electromotriz. Voltaje no, porque voltaje es un término que se ha construido a partir de la unidad de medida. La unidad de medida que es el volt, que se ha como castellanizado a voltio, que es otra forma incorrecta de hacerlo. Las unidades de medida yo voy a tratar de ir introduciendo como las leyes o las reglas bajo las que se deben enunciar esas magnitudes físicas. El potencial eléctrico se mide en volts, no en voltios. No, voltios es un término incorrecto. Debe conservarse el nombre original, sobre todo cuando ha sido debido a personas. Por ejemplo, la capacitancia en farads, pues recuerdan a Faraday, pues en honor a él es que esa unidad de medida se llama así. Entonces, hablar de un faradio es como decir que ese señor Faraday se llamaba Faradio, no Faraday, ¿no? Entonces, ohms, no ohmios, ¿no? Farads, no faradios, volts, no voltios, y de los mismos creadores de los voltios están los amperios. Amperios, no amperes, que es la medida de la corriente eléctrica, ¿no? Bueno, entonces, el potencial de entrada es eso, es la entrada al sistema. Y pues la salida depende de lo que yo quiera medir o controlar en el sistema. Para este caso, yo voy a suponer que la diferencia potencial entre este punto y este punto, este potencial eléctrico será la salida. Entonces, entrada, potencial eléctrico a la que alimenta el circuito, y la salida será el potencial eléctrico que yo pueda medir allí. En otras palabras, el potencial en el condensador. Si a alguien, por ejemplo, se le ocurre decir, no, yo quiero que mi salida sea el potencial eléctrico alrededor de la resistencia, bueno, entonces esa puede ser su salida. Pero pues para este modelo, yo a mi capricho personal y porque es el que me sé, voy a decir que es el potencial acá, en el condensador, ¿no? Seguramente si voy a tratar de hacerlo con la resistencia, esto va un poquito en contra de lo que ya me aprendí para esta clase, entonces no, vamos a decir que es esa, es mi modelo, es mi decisión. Bueno, en este caso es caprichosa, pero depende de para qué se vaya a usar el sistema en el proceso. La persona tiene que definir esa salida dependiendo de la necesidad del proceso, ¿no? Aquí, pues, es un ejemplo muy académico. Voy a decir, mi salida será el potencial del condensador. Bueno, entonces, viéndolo así sencillamente, es un sistema que tiene una entrada y una salida, ¿no? La entrada, el potencial acá, la salida, el potencial en el condensador. Este sistema, digamos, en mi experiencia, yo sé que es un sistema de primer orden. ¿Por qué? Porque tiene un solo condensador. Si yo tuviera aquí otra malla, recuerdan, ya comenzamos a hablar un poquito de cosas que ustedes tal vez no recuerdan bien, podría tener otra malla en la que tuviera otra resistencia y otro condensador. Y el potencial a la salida puede ser a la salida del segundo condensador o del primero. Entonces, en ese caso, nuestro sistema tendría dos condensadores, por lo tanto, al final debería ser un sistema de segundo orden. Bien, entonces lo que yo quiero es desarrollar una ecuación. Inicialmente va a ser una ecuación diferencial. Después veremos que si yo utilizo el enfoque de Laplace, puedo convertir esa ecuación diferencial en una ecuación en S, en el dominio de S, en el dominio de la frecuencia o de la variable compleja, como comenzamos a ver pues hace un par de semanas. Bien, entonces vamos a comenzar con el modelo. Para eso voy a necesitar algunas relaciones que me permitan relacionar los componentes de ese sistema con las señales que allí están. Por ejemplo, debo definir los signos de potencial. Entonces, por ejemplo, todo lo de abajo será negativo y lo que vaya allá será pues un signo más. Esta fuente produce en combinación con esa resistencia que una corriente eléctrica circule a través del circuito. Y esa corriente la voy a llamar IDT porque también cambia con el tiempo. Entonces, la corriente es la forma en la que fluye la carga eléctrica a través de ese circuito. Recuerden que la corriente pues, es una relación de cuánta carga por unidad de tiempo circula por alguna parte, ¿no? En este caso, pues por los cables conductores que conectan tanto la resistencia como el condensador entre sí. Bien, entonces hay una ecuación o algunas ecuaciones que me permiten conocer, por ejemplo, las caídas de potencial o el potencial eléctrico. Si recuerdan,
hay una que es la ley de Ohm, que me dice que el potencial en una resistencia eléctrica se define como el producto entre la corriente y esa resistencia eléctrica. Esa es la caída de potencial que se presenta en la resistencia. Entonces yo necesito conocer estos principios eléctricos para poder hacer un modelo matemático que me relacione esas cosas. Entonces necesito hacer uso de esta ley, la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm que me dice que la caída de potencial en la resistencia eléctrica se calcula como el producto entre la corriente eléctrica y el valor de esa resistencia. Y si lo recuerdan también, el signo de ese potencial es que pasamos de más a menos. Eso pues se refiere a que es una caída de potencial. Entonces después tendríamos que asignar aquí pues como el signo que permite decir que es una caída de potencial. Ahora, lo mismo pasa en un condensador. Cuando la corriente pasa a través de un condensador, hay una caída de potencial. Entonces la caída de potencial en un condensador, y yo no espero que esto lo recuerden, se define en términos de el inverso de la capacitancia por la integral de la corriente en el tiempo. Eso es a la caída de potencial en un condensador. Y la tercera es la ley o la regla o los principios de Kirchhoff, ni siquiera me acuerdo cómo se escribe, en el que podemos ir de un punto del circuito, recorrerlo por lo que se conoce como una malla, y al volver al mismo punto tenemos que la diferencia potencial entre esos dos puntos es cero. Entonces, esta pues digamos que es la ecuación principal, la que vamos a usar. Entonces voy a arrancar de este punto. Este va a ser mi punto inicial. Este va a ser el punto de partida. Este puntico acá. Bueno, entonces voy a ir en sentido en el que va la corriente, hacia arriba, ¿no? Como en sentido horario, ¿no? Hacia arriba. Entonces voy a ir escribiendo la ecuación acá, en vez en otro color, voy a irlo haciendo y yo espero pues que estén muy atentos a esto. Entonces al subir acá, de este punto voy y me encuentro con un aumento en el potencial. Ese aumento de potencial lo llamo B I de T y es positivo, ¿no? O sea que ya estoy acá, aquí justo entre el potencial de entrada y la resistencia. Aquí, ese es el potencial acá. Y al encontrarme con la resistencia eléctrica, tengo una caída de potencial. Entonces es menos el potencial en la resistencia, ¿no? La caída de potencial en la resistencia. Y cuando pase, ya estoy acá, al otro lado de la resistencia. Cuando pase por el condensador y vuelva acá, tengo una caída de potencial en el condensador. Sí, acá. Y pues entre este punto y este punto no hay ningún elemento, entonces el potencial entre este punto y este punto es el mismo y he llegado al mismo punto, por lo tanto el potencial es cero. Ese pues es el principio o esa regla de Kirchhoff. Sí, Ingrid. ¿Usted me podría repetir cuál es la función de vibes? ¿La función de qué? No, no escuché muy bien. ¿La función de qué? B y de T, ya. Pero eso es que no lo escuché ahorita. Y DT, y es la corriente eléctrica. La corriente B y de eléctrica. T. IDT, sí. IDT es la corriente eléctrica que hay acá. Solo pues que lo pongo de T porque cambia con el tiempo. Pero es la corriente eléctrica, ¿no? Que va así, en este sentido, en la malla. No, lo que está en el círculo, profe. Esto es el potencial de entrada. BIDT es el potencial de entrada. Aquí está, potencial eléctrico de entrada. Esta BIDT puede ser una fuente eléctrica, por ejemplo, una batería o algo que se coloca aquí. Ah, ya. Sí, es la entrada, ¿no? Es lo que suministra potencial eléctrico al circuito. Bueno, y sí quedó claro el recorrido. Y yo creo que esto por allá está removiendo recuerdos de segundo semestre, creo, ¿no? Física 1. Allá. O de física, no, eso es como física 2, pero creo que sí. Bien, hasta ahí cómo van con el modelo. ¿Esas tres ecuaciones las recordaban? No, profe, ¿me podría volver a recordar lo último? Lo que escribió en Listo. azul, por favor. Yo estaba haciendo un recorrido a través del circuito. Entonces me encontraba en este punto que estoy aquí dibujando en verde. Luego me fui. De pronto necesito ampliar un poquito esto para verlo más. Luego me fui hacia arriba y me encontré
con esto, una caída de potencial. Esa caída potencial se llama B I dt y es un aumento en el potencial porque esa batería o esa fuente suministra potencial y el potencial es positivo. Entonces yo lo puedo poner simplemente así o ponerle un más si es necesario. Luego sigo haciendo mi recorrido y al pasar de acá a acá me encuentro con una caída porque una resistencia eléctrica implica una caída en el potencial, una disminución del potencial. ¿De qué magnitud? Pues de la que está acá, pero aquí simplemente pongo que es el potencial en la resistencia, una caída. Y al escribir menos BDR, estoy en este punto del recorrido. Yo continúo por la malla y al pasar a este punto me encuentro con otra caída de potencial, voy de más a menos. Esa caída potencial yo la llamo B sub C, que es el potencial en el condensador. Potencial en el condensador. Y pues como entre este punto y este punto no hay nada, entonces llegué otra vez al punto de partida. Este pues es el sentido en el que estoy recorriendo la malla. Y allí esto es igual a cero. Esta pues es la ecuación o la ley de Kirchhoff que nos permite hacer ese recorrido. Perdón, profe, y no entiendo el principio de en B y de T porque hay una caída de potencial. Si yo, pues no sé, no entiendo, porque va a haber menos más. En B y DT no hay una caída de potencial, hay un aumento, porque estos digamos que son los signos de los dos polos de esa batería o de esa fuente, positivo y negativo. Entonces todos los que están aquí en esta línea de abajo son negativos, este es negativo y este también, por eso acá. Y pues en la resistencia eléctrica se asignan esos signos en oposición a el flujo de carga o de la corriente eléctrica. Entonces, lo que se enfrenta a la corriente eléctrica es positivo y acá sería negativo. Entonces, lo primero que ellos se fue a asignar esos signos acá, más porque es un aumento de potencial. Y acá más y menos en caída y este menos pues porque está conectado con este menos de acá. Aquí no hay pues un elemento, solamente un conductor eléctrico. Entonces ese es el sentido. Y por eso cuando yo voy recorriendo la malla, primero me encuentro con un aumento de potencial, por eso este sería más para esto, más. De menos a más es un aumento, por eso lo pongo positivo. Pero cuando llego acá voy de más a menos, entonces es una caída de potencial, por eso el signo menos. Y cuando voy de acá a acá también es otra caída, por eso lo pongo menos. Y pues al llegar al mismo punto, la diferencia potencial entre este punto y ese mismo punto es cero, porque pues no hay ningún elemento ahí entre los dos. No sé si eso es mejor ahora. Sí, profesor, que prácticamente no se toma en cuenta para iniciar. Donde usted dice punto de partida, ese Sí. signo menos no se tiene en cuenta ahí. No, porque ahí no hay ningún elemento, es un conductor eléctrico, es un cable, o sea, no hay nada que afecte el potencial. O sea que el potencial en este punto, en este o justo antes de la fuente es el mismo, es un potencial que no sé cuánto vale. Yo hago todo el recorrido y al llegar al mismo punto digo que la diferencia potencial entre ese punto y ese mismo punto es cero. Esa es la regla de Kirchhoff, si recuerdan, al recorrer las mallas, ¿no? Y eso, ¿de dónde viene? No, de Kirchhoff y yo pues hasta allá no me voy a meter, por eso estamos ya aquí pues a un nivel un poquito más elevado en donde vamos a usar todos esos fundamentos. Yo voy a tratar de como recordarles estas cosas, pero ya ir a la esencia del principio, no, eso por allá en física 1 o en física 2. Bien, ¿cómo vamos entonces hasta ahí con el modelo? ¿Bien? ¿Mejor ya la situación? Sí, profe, mejor. Bueno, entonces recuerden que el potencial de salida es el potencial en el condensador. Y pues si es una función del tiempo, pues también lo será. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Yo voy a reemplazar esta, esta ecuación, pues B I de T es el potencial de entrada. El potencial en la resistencia yo lo llamo I de T por R, lo estoy reemplazando simplemente. Y el potencial en el condensador es mi salida, que es B sub 0 de T. Entonces, eso fue lo que hice. Reemplazar por el equivalente, ¿no? Que es esto, ¿no? Bien, es necesario, por ejemplo, en este punto, ver que ya tengo la entrada y la salida de una sola ecuación, ¿no? Sin embargo, la corriente eléctrica
esta corriente eléctrica como está allí, esa corriente eléctrica no está en términos de otras cosas en el sistema. La corriente eléctrica realmente no abandona el sistema, es una magnitud física que está dentro del sistema, pero no lo abandona. Entonces lo que yo voy a hacer es que necesito reemplazar esa corriente en términos de otras cosas que sí son medibles en el sistema, ¿no? Entonces debo reemplazarla en otros términos o en función de otras cosas, ¿no? Voy a llamarlo así en otros términos, pues para no desgastarme mucho en lo que estoy escribiendo. Entonces, si nos fijamos en la ecuación del condensador, del potencial en el condensador, pueden ver que el potencial en el condensador relaciona la corriente eléctrica con la capacitancia, ¿no? Y esto pues no está aquí involucrado. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a, de esta ecuación que dice que el potencial del condensador es igual a 1 sobre C por la integral de I dt, yo de ahí quiero despejar la corriente eléctrica. Quiero despejar esa corriente eléctrica. ¿Cómo lo haría? A ver, sugerencias, ¿qué hago? Tengo una ecuación ahí con una integral. Quiero despejar la corriente de ahí. Matemáticamente, ¿qué se debe hacer? ¿Ideas? Bueno, entonces no hay ideas, pero yo les voy a despejarlo, ¿no? Como se despejan las variables. Esto queda así. Y aquí tengo la integral de I de t. ¿Cómo saco esa integral de ahí? ¿Cuál es la operación contraria a la integral? Derivar, profe. Entonces yo derivo a ambos lados, ¿no? Entonces derivo con respecto a la misma variable que se está integrando, ¿no? Derivo con respecto al tiempo a ambos lados. ¿Cuál es el resultado a la izquierda? Pues la capacitancia es constante. Entonces sale de allí y queda. Bueno, y pues de una vez voy a poner que es una función del tiempo, ¿no? Que es función del tiempo, pues para que no parezca una constante. Eso podría haberlo hecho pues desde el principio, pero bueno, ahí ya lo hice. Y el efecto de derivar a ambos lados, sobre todo a la derecha, la derivada de una integral, eso se cancela y nos queda I de t. Entonces, fíjense que con esto he encontrado la relación entre I de t y el potencial, que si lo recuerdan, el potencial en el condensador es mi salida y yo la he llamado V sub 0 de t. Y esto es igual a la corriente. Entonces ya puedo ir y reemplazar en esa ecuación que había. Yo voy a volver a escribir, voy a hacer pues lo que voy a hacer aquí. Entonces sería VI de t menos, y donde está la corriente, pues tengo el equivalente, ¿no? La corriente es C por la derivada de V sub 0 de t con respecto al tiempo. Y allá enseguida estaba la resistencia, ¿no? Simplemente estoy reemplazando dónde está la corriente I de t por lo que acabo de encontrar que es la corriente. Y esto queda menos V sub 0 de t igual a 0. Entonces esa ecuación parece ser una ecuación que ya tiene la forma que les mostré ayer, ¿no? Y voy a organizar los términos. Por ejemplo, voy a poner esto como RC y voy a pasar al lado derecho, pero pues, o al lado izquierdo, o multiplico por -1, no sé, como mejor lo quieran ver. Y esto queda más V sub 0 de t. Y esto es igual a V de t. Y esta es la ecuación que he obtenido a partir de ese sistema físico. Bueno, aquí se está guardando la página, tengo que volverla a abrir. Denme unos segundos mientras esto termina de guardar. Esta entonces es la ecuación
de la planta, de ese circuito eléctrico. Y podemos decir algunas cosas, ¿no? Bueno, recuerden que esto es equivalente a escribirlo como RC B sub 0 de T punto, ¿recuerden? La primera derivada, más B sub 0 de T igual a BI de T. Si ustedes recuerdan la notación general que yo puse ayer de los sistemas LTI, decía que lo que está, esto es la salida, esto a lo que está igual a la ecuación es lo que había llamado la función de entrada o de forzamiento, yo lo definí ayer. Y podemos ver los coeficientes. Este es un producto de la resistencia por el condensador, aquí hay un 1, ¿cierto? Y ya, entonces yo puedo decir que este sistema es LTI, ¿recuerden? Lineal e invariante con el tiempo. ¿Por qué? Porque los coeficientes de la ecuación diferencial son constantes. Entonces, este sistema es lineal e invariante con el tiempo. Es un sistema LTI, Linear Time Invariant. Entonces, el sistema cumple con esas condiciones. Estas cosas son constantes. La resistencia y la capacitancia del condensador son constantes. Y pues el 1 que hay acá, pues es una constante. Ya después definiremos qué es la entrada. ¿Qué más cosas podemos decir? El sistema es de primer orden. La razón para esa declaración está en que tiene una derivada de primer orden. La ecuación diferencial es de primer orden. Por lo tanto, el sistema es un sistema de primer orden, en el que tenemos una sola entrada. ¿Quién es la entrada? La entrada es el potencial que alimenta el circuito. Y la salida, podemos decir que es B sub 0 de T, que entre paréntesis es el potencial en el condensador, que también cambia con el tiempo. Es eso. Y el sistema es un sistema de una sola entrada y una sola salida. Pues miren que esa ecuación diferencial pues es una ecuación diferencial de primer orden y es una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Significa que es un sistema lineal e invariante con el tiempo y es de primer orden. Y yo quiero que revisemos pues cómo se llegó a esa ecuación, ¿no? A ese modelo matemático. Ese modelo que después veremos se puede resolver utilizando el método de Laplace porque se puede hacer lo que hicimos ayer. Recuerden, tomar la transformada de Laplace, despejar el B de S, que sería pues, en este caso B sub 0 de S, y luego hacer la inversa y encontrar la solución a la ecuación diferencial. Pero pues para poder encontrar la solución a la ecuación diferencial, tendríamos que saber quién es B y dt. Por ejemplo, yo puedo decir B y dt es un escalón, es un impulso, es un seno, lo que sea. Y eso lo que me estaría diciendo es cómo creo que va a cambiar el potencial eléctrico a la entrada, que es mi entrada. Entonces, yo quiero que vayamos como concatenando todos esos principios y viendo su impacto a nivel físico. La entrada es este potencial acá. ¿Cómo puede cambiar el potencial? Por ejemplo, escalón. ¿Qué significa que el potencial de entrada cambie como un escalón? Que, por ejemplo, el potencial era 0 y de pronto la planta se prendió. Yo conecté la batería al circuito. Entonces, eso implica que se subió a un potencial, no sé, de 5 volts y que se dejó encendida la planta. Entonces, lo mejor o lo que representaría ese cambio sería un escalón, porque sería inicialmente la planta estaba apagada o la batería y luego se conectó y se mantuvo en 5 voltios. Aquí cometo el error, 5 volts, ¿no? Y se mantuvo en el tiempo. Entonces estoy diciendo, la entrada de esta planta o de este circuito eléctrico es una entrada de escalón. Simplemente conecté la batería al circuito y la dejé conectada. O sea que una función escalón representaría, no unitaria, ¿no? Puede ser un escalón con magnitud 5. Representaría cómo está cambiando esto. Entonces, lo que nos vendrá más adelante es ver cómo cambia la salida cuando la entrada es un escalón. Para eso, en términos matemáticos, lo que deberíamos hacer sería colocar aquí, por ejemplo, 5. Entonces ya tenemos una ecuación, pues si conocemos cuánto es la resistencia y la capacitancia, estos serían valores, todos son valores, y aquí pongo un 5. Bueno, es una entrada de magnitud 5 y es un escalón. Y resuelvo la ecuación diferencial para eso y encuentro cómo cambia la salida
cuando la entrada es un escalón. O por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo una fuente que es oscilatoria? Entonces, en ese caso, lo que yo tengo que reemplazar acá en BIDT es una función seno o una función coseno y ver qué sucede con ese sistema cuando la entrada oscila, qué pasa con la salida. Ese es el propósito de este modelo matemático. Bueno, entonces vuelvo otra vez a las ecuaciones que dieron origen a la obtención de ese modelo matemático. Primero, yo necesitaba conocer cuáles son las caídas de potencial en una resistencia eléctrica y en un condensador. Estas son las ecuaciones respectivas. Yo sé que esta es la ley de Ohm, esta no sé cómo se llama, pero así es que se calcula la caída de potencial en un condensador. El inverso de la capacitancia por la integral de I de T. Bueno, luego hice el recorrido, en eso pues hice un poquito de énfasis, el recorrido por la malla aplicando la ley de Kirchhoff. Entonces, me encuentro con un aumento de potencial luego vengo acá, hay una caída de potencial en la resistencia, yo simplemente la simbolicé como B sub R, caída de potencial en la resistencia, luego me encuentro con una caída de potencial en el condensador y como llegué al mismo punto de partida, esto es cero. Ahora simplemente reemplazo esto, B y dt, y no reemplacé B sub C por la ecuación porque B sub 0 es, o B sub C es la salida, entonces simplemente hice este cambio. Lo que sí hice fue reemplazar la caída potencial en la resistencia, que es la corriente por la resistencia. Entonces, esa primera ecuación es un buen acercamiento al modelo, pero me aparece la corriente y la corriente debe estar medida en términos de unas variables que están ahí, por ejemplo, en términos de la capacitancia que estaba pues en esta ecuación. Entonces, de esta ecuación yo decidí, voy a despejar la corriente eléctrica y al despejar la corriente eléctrica, pues lo que tenía era que derivar a ambos lados. Ahí despejé la corriente y pues hice el cambio de una vez, que el potencial en el condensador era la salida y la corriente eléctrica está en términos de la salida o de la derivada de la salida y la capacitancia. Luego fui hasta la ecuación que ya habíamos desarrollado, reemplacé la corriente, aquí en donde estaba junto a la resistencia estaba la corriente, la reemplacé y pues reacomodando la ecuación, los que están pues en negativo pues los puse acá positivos y este estaba acá y lo dejé, no es como si hubiera pasado esto al otro lado y luego pues volteé la ecuación completa. Entonces quedaría esta ecuación. RC por la primera derivada del potencial más el potencial igual a B y dt. Bueno, hay algo importante que hay que analizar en la ecuación. La ecuación es de primer orden, pues porque está la primera derivada únicamente, ¿sí? La entrada es el potencial de entrada, la salida del potencial del condensador es un sistema de una sola entrada y una sola salida y es un sistema LTI porque los coeficientes de la ecuación diferencial son constantes. Bueno, hay algo desde el punto de vista dimensional, o sea, de las unidades de medida que se puede analizar en este sistema. Y es que cada uno de estos tres términos, estos que suman y esta que se están igualando a este tercero, todos son potenciales eléctricos. Entonces, estos dos es fácil ver que son potenciales porque son potenciales eléctricos, pero este debe ser un potencial eléctrico. O sea, el producto de la resistencia por la capacitancia, por esto de acá, debe ser un potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces, podríamos hacer el análisis dimensional. A ver, yo quiero verificar si el producto de RC por la derivada del potencial con respecto al tiempo es un potencial eléctrico. Esa pues sería una prueba a mi modelo. Yo quiero ver si RC por la derivada de B sub 0 de T con respecto al tiempo, esto debe de tener unidades de volts. Debería tenerlo, ¿no? Entonces, quiero verlo, ¿no? A ver, la resistencia eléctrica son ohms, la capacitancia son farads y esta derivada sería volts con respecto a, perdón, segundos. Eso son con las unidades. No sé si eso serán volts, significa que el producto entre ohms, farads y dividiéndolo por segundo, esto debe ser adimensional, ¿no? Porque si esto es igual a esto, es porque esto no debe tener unidades, ¿no? Entonces, tal vez necesite definir estas unidades en términos de las unidades de partida. Tanto los ohms como los farads son unidades derivadas en el sistema internacional de unidades. A ver si yo puedo encontrar. Hay eso se llama el árbol. Vamos a ver si encuentro.
No sé si lo habrán visto alguna vez así. Está. Voy a mostrarles esto, no sé si lo conozcan. Es una figurita que relaciona algunas unidades del sistema internacional con las unidades base o de magnitudes fundamentales. Entonces, estas que hay acá son las magnitudes fundamentales del sistema internacional de unidades. Para los ángulos radianes, metros, kilogramos, segundos, ampere, Kelvin, mol y candela son unidades fundamentales y las auxiliares son el estereoradián para ángulos en el espacio y el radián para ángulos planos. Bueno, ¿cómo se usa este arbolito? Cuando encontremos una unidad, esa unidad se deriva de aquellas que tengan flechas llegando a ella. Cuando llegan en una línea continua se multiplican y cuando llegan en una línea punteada se dividen. Entonces yo quiero encontrar los ohms. Aquí están. Y aquí me encuentro con que algo pasó con la flecha de acá. Esta flecha debe ser esta flecha debe ser multiplicación. Este arbolito tiene este problema. Entonces, bueno, aquí es multiplicando. O sea que los ohms se obtienen de tomar los volts y dividir, miren, punteada por amperes. Entonces voy a escribir eso. Ohms es igual a volts dividido por amperes. ¿Sí? A ver, volts igual a I, amperes por R. O sea que R es volts sobre amperes. Sí, bueno. Ahora, no sé si fue claro en eso. Aquí yo escribí que los ohms son volts sobre ampere y lo saqué de ese arbolito. Aunque le faltaba pues una flecha. Aquí están los ohms. Los volts llegan aquí en flechita, le falta esto. Y los amperes también llegan en flechita, pero discontinua. Significa que volts por 1 sobre amperes son ohms. Bueno, la otra que necesito encontrar son los farads. Aquí están. Farads, según esta, es la multiplicación entre volts y coulombs. A ver, voy a escribirlo acá. Farads es volts multiplicado por coulombs, que son unidades de carga, ¿no? Entonces aquí voy. Farads son volts por coulombs. Y pues yo puedo, sí, yo creo que es más fácil. Yo sé, no necesito saber el arbolito, que los amperes también se pueden calcular como unidad de carga por tiempo. O puedo hacerlo con el arbolito, digamos con eso, y mirar los coulombs a que son iguales. Yo voy a reemplazar los coulombs en términos de magnitudes fundamentales. Entonces vuelvo al arbolito. Los coulombs están acá. Y según este arbolito, los coulombs son amperes multiplicados por segundos, ¿sí? Llegan en líneas continuas. O sea que voy a escribir amperes multiplicado por segundos. ¿Sí? Coulombs, amperes, segundos. Y pues ahora ya puedo combinar estas cosas en lo que estaba allá arriba. A ver, tengo ohms, volts sobre amperes, por farads, que son volts por amperes por segundo. Y sobre segundo. Esto, a ver si esto se va con esto. Yo creo que tengo un error en los ohms. Bueno, yo tengo dudas sobre los ohms. Voy a usar la ley de Ohm, que decía que el potencial es igual a la corriente por la resistencia. El potencial se mide en volts, la corriente en amperes y esto en ohms. Entonces, volts, perdón, amperes. Y aquí voy a despejar los ohms. Los ohms son volts, no, sí está bien, son amperes. Lo que pasa es que estoy obteniendo algo raro acá. Bueno, esto me da que estos amperes y amperes se cancelan y esto también. Y eso me está dando
Ah, volts al cuadrado. Eso está muy raro. Resistencia son ohms. Ah, sí, eso está raro. Porque esto era dimensional, ¿no? Yo saqué, a ver, dejé aquí los ohms y los farads acá los segundos. Y de hecho, la multiplicación de estos dos, esto debe ser, Profe, yo estaba mirando un arbolito y dice que los faradios es Coulomb sobre volts. a ver, y es diferente a este. Vamos a Pues ver. no sé, yo busqué en internet y el arbolito me mostraba que era Coulomb sobre volts. Los farads, aquí directamente, yo creo que, miremos a ver. ¿Column sobre qué? O sea, esto es acá. Sí, profe. ¿O esto era qué? Era C sobre volts. Sí, sobre volts. Bueno, yo creo que con eso sí. El arbolito está raro, punto por esa flecha que faltaba ahí. Bueno, los ohms entonces sí son volts sobre amperes y los farads son esto. Entonces, a ver, yo creo que eso no necesita más conversiones. Podemos directamente encontrar esto. Vamos a ver. Bueno, entonces voy a reemplazarlo. eh, eh, acá, esta de acá. Sería ohms, son volts dividido amperes. Esto aquí tiene un segundo abajo. Y los farads son coulombs sobre volts. Bueno, y esto si cancela los volts, esto queda coulomb sobre amper segundo y un amper es un coulomb por segundo. Que estaría así y por segundo. Ahora sí, esto me dio a dimensional como debería ser. Sí, todo esto. Bueno, esto me muestra que el producto de R por C en unidades de tiempo. Y eso va a ser, o sea, segundos en este caso. Eso va a ser algo que vamos a verificar incluso en un sistema un poquito más elaborado más adelante. Entonces, en la ecuación, y sí tendría sentido, ¿no? Si esto es válido, recuerden que esto sería, voy a tomar R volts por, esto tiene que ser igual a volts, significa que lo que hay acá debe tener unidades de tiempo también, ¿no? Esto significa que R por C debe tener unidades de tiempo. Y nosotros más adelante vamos a llamar esto la constante de tiempo. Y veremos pues cuál es el significado de esa magnitud en el comportamiento del sistema. Pero pues tiene que ver con la capacitancia y la resistencia eléctrica. Bueno, si comparamos el modelo también con lo que yo definí antes, yo puedo ver que este sistema tiene un acumulador. Y el acumulador es el condensador. Y tiene un disipador. Y ese disipador es la resistencia eléctrica. Entonces esto pues es consistente con lo que les venía diciendo, ¿no? Sistema de primer orden, porque la ecuación diferencial de primer orden tiene una entrada que es el potencial de entrada, una salida que es el potencial de salida y pues esto nos da que el sistema tiene una entrada y una salida y es un sistema lineal e invariante con el tiempo, tiene un solo acumulador que es el condensador y un disipador que es la resistencia eléctrica que disipa pues corriente eléctrica o convierte esa carga eléctrica en calor o en otra cosa. Bueno, entonces vamos con otro sistema. Voy por un sistema mecánico.
Ese sistema mecánico lo voy a dibujar y luego haremos también uso de algunas ecuaciones para llegar al modelo matemático. Bien, este sistema mecánico es esto. Yo tengo un punto fijo. De ese punto fijo tengo amarrado un resorte. Y también, paralelo a esto, hay un amortiguador. Algo así, ¿no? Que se opone al flujo de energía, en este caso al desplazamiento. Y colgando de ese sistema hay una masa. ¿Qué características son las que están involucradas allí? El resorte, por ejemplo, se representa mediante su constante, la constante del resorte. Y el amortiguador tiene una constante que se llama la constante de amortiguación y la voy a llamar B. Este es el sistema físico. Ahora voy a definir qué cosas necesito o qué cosas quiero medir o controlar. Lo que yo quiero controlar es la posición de la masa. Por ejemplo, la masa está aquí en una posición, pero la masa podría moverse a otra posición. A esa distancia entre la posición inicial y final de la masa se puede mover. La voy a llamar y de t. O sea que y es la variable controlada. Yo quiero controlar. Que no es más que la posición de la masa. La posición vertical de la masa. Eso es lo que yo quiero controlar. Bueno, pero para poder desarrollar este modelo, yo tengo que determinar qué cosas podrían cambiar la posición de la masa, ¿no? Supongan que se cuelga esa masa de ese resorte y de ese amortiguador y se deja que el sistema llegue al equilibrio. Cuando llegue al equilibrio, la masa va a estar colgada a una altura constante y ese sistema va a estar en equilibrio dinámico, ¿no? Va a estar quieto, en reposo. ¿Cómo puedo yo modificar la posición de esa masa? ¿Qué creen que hay que hacer para que la masa cambie de posición después de que el equilibrio se alcanzó? ¿Cómo podría modificar la posición de la masa? ¿Cómo interfiero yo con ese sistema para que eso cambie? ¿Qué hago? Aumentando la masa, profe. Bueno, eso No, podría ser una forma, pero voy a dejar la masa constante. Daniel, ¿qué dice? aplicar una fuerza, profe. Eso, yo puedo aplicar una fuerza en algún punto de la masa, yo puedo aplicar una fuerza, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, yo voy a aplicar esa fuerza aquí y voy a llamarla F de T. Es una fuerza, ¿no? Que cambia con el tiempo. Y la fuerza, pues, tiene que ver, por ejemplo, con lo que dice Manuel. Yo podría aumentar la masa colgándole otra. ¿Qué tal que eso tenga ahí un ganchito y yo le cuelgue otra masa? Eso sería una forma de cambiar la posición y de aplicar una fuerza constante. O sea que pues ahí están en concordancia lo que dijo Daniel y Manuel. Yo puedo colgarle una masa a esa otra masa, haciendo que la masa se desplace hacia abajo y ejerciendo una fuerza constante. Ese tipo de cambio en la masa o de aplicar una fuerza extra constante sería, por ejemplo, un trascalón. ¿Sí? Entonces, quiero que vayamos personalizando las cosas. Entonces, esta sería la entrada. Entonces, tengo propósito, conocer la posición de la masa en algún instante de tiempo cuando yo modifico la posición mediante la aplicación de una fuerza. Este pues es el modelo y yo pues quiero desarrollarlo. Este modelo pues tiene también algunas ecuaciones. Veremos que, a ver, les pregunto. Intuitivamente no hay respuestas correctas o incorrectas, solamente lo que ustedes piensen. ¿Cuál será el disipador? El equivalente a la resistencia eléctrica. ¿Cuál se opone a la energía que fluye acá? Que ya es una energía cinética, por ejemplo, o potencial. Lo que frena el movimiento, ¿qué es? No será el amortiguador, profe. El amortiguador. O sea que este es el disipador. El equivalente a la resistencia eléctrica en el circuito anterior. Bueno, y acumulador. ¿Quién cree que acumule?
¿Quién acumula energía? El resorte, profe. El resorte acumula, ¿cierto? Este es un acumulador. ¿Qué acumula? Energía potencial elástica, recuerden. Que se puede convertir en movimiento, ¿no? Yo puedo, si suelto el resorte, se puede convertir en movimiento. Pero hay otro acumulador, y es la masa. Este también es un acumulador. Cuando la masa se mueve con respecto a la vertical, acumula energía o pierde energía potencial gravitacional. Entonces, un acumulador de energía potencial gravitatoria. Y ese, pues, es el caso. Entonces, antes de que hagamos el modelo, ¿de qué orden creen que sea este modelo matemático? De orden 2, profe. Sería de orden 2, porque recuerden que les dije, el orden de un sistema depende de cuántos acumuladores de energía tenga. En este caso tenemos un resorte y una masa que son dos acumuladores. Seguramente la ecuación diferencial que vamos a obtener va a ser una ecuación que tenga la segunda derivada. Entonces, ¿cómo desarrollar ese modelo matemático? Entonces vamos al modelo. Para el modelo yo voy a utilizar un enfoque que es conocido en la física, ¿no? En el que hago un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre sobre un punto particular, que en este caso sería la masa. Yo voy a hacer un diagrama sobre este punto, que es el punto donde está la masa. Y ese diagrama de cuerpo libre, si lo recuerdan, representa las fuerzas actuando sobre ese punto. Entonces, por un lado, recuerden que mi modelo parte del equilibrio. Y el equilibrio se alcanza cuando el resorte se enlonga todo lo que puede enlongarse en función del peso de la masa. Sí, recuerden que la masa tiene una atracción por la gravedad que se llama el peso. Entonces, cuando esa masa se desplaza hacia abajo, el resorte se va oponiendo a que se desplace hacia abajo y llegar a un punto en que la masa está quieta porque el peso de este cuerpo está siendo cancelado por la fuerza del resorte que va hacia arriba. O sea que inicialmente esos dos están en reposo. Entonces el modelo, yo voy a ponerlo acá, parte del equilibrio. Y esto significa que la fuerza del resorte está siendo cancelada por el peso, es mg, ¿cierto? Ese es el equilibrio. O sea que no voy a considerar el peso después del equilibrio, ¿no? O sea, después del equilibrio es el modelo. Entonces, miren que después de que se alcanza el equilibrio es, a ver, se sale del equilibrio por la aplicación de esta fuerza. Pues esa fuerza va hacia abajo, F de T. No voy a poner mg hacia abajo porque ya lo canceló una parte de la fuerza que hace el resorte. Pero inmediatamente yo empuje con esa fuerza esta masa hacia abajo, sobre el resorte se va a crear una fuerza que va hacia arriba. Voy a llamarla la fuerza sobre el resorte, o mejor sobre K, ¿no? Para que no parezca una resistencia eléctrica. La fuerza del resorte. Y al mismo tiempo también va a pasar lo mismo con el amortiguador. Hay una fuerza restauradora o una fuerza que se opone a ese movimiento que se presenta en el amortiguador, ¿sí? Una fuerza allá. Entonces, este es el diagrama, ¿no? Este es el diagrama de cuerpo libre. Tengo una fuerza que apliqué hacia abajo e inmediatamente cuando yo trate de desplazar esa masa hacia abajo con esa fuerza que he llamado F de T, hacia arriba se va a producir una fuerza por el resorte y otra por el amortiguador. Esas dos fuerzas se oponen a ese movimiento hacia abajo. Bien, ahora necesito definir pues algún tipo de referencia para medir esas fuerzas. Entonces, diciendo, por ejemplo, hacia arriba voy a tomar como si las fuerzas son positivas o son negativas, bueno, etcétera, ¿no? Pero debo mantener esa convención. Entonces yo voy a tomar eso en términos de Y, ¿no? Si Y está midiéndose a partir de acá hacia abajo, entonces voy a decir que hacia abajo es positivo. Hacia abajo es positivo. Porque necesito pues algún tipo de convención para eso. ¿Por qué tomé que hacia abajo es positivo? Porque estoy midiendo Y a partir de acá hacia abajo.
Así estoy midiendo a Y. Entonces es para que Y, si me da positivo, es porque se están midiendo de aquí hacia abajo, porque lo otro podría ser tomar una referencia aquí sobre, no sé, el piso y medir Y desde ahí, pero bueno, eso me complica la cosa. Yo voy a medirla desde la posición hacia abajo. Porque lo otro que podría haber hecho yo es, bueno, yo puedo modificar esto aplicando la fuerza hacia arriba. Entonces Y lo voy a medir hacia arriba y ya hacia arriba será positivo. Pero mi decisión fue porque mi fuerza que estoy aplicando hacia abajo, pues va en esa dirección y en esa dirección va a cambiar Y. Entonces por eso pongo hacia abajo es positivo. Bueno, aquí tengo que usar una ecuación así como una ley, así como usé la ley de Kirchhoff anteriormente. Entonces voy a usar una ley de Newton. Creo que es la primera. No estoy muy seguro del orden, primera o segunda ley de Newton, que me dice que cuando tengo un sistema dinámico o que se está moviendo, porque ya ese es el caso después de que lo saco del equilibrio, y esa ley de Newton me dice que la sumatoria de las fuerzas debe ser igual al producto de la masa por aceleración. Esa es la ley que voy a usar para desarrollar ese modelo matemático. Así como ahora usé la de Kirchhoff que me decía, haga todo el recorrido de la malla e igual eso a cero cuando llegue al mismo punto. Eso pues es equivalente. Bueno, entonces ahora al hacer esta sumatoria de fuerzas, pues miremos cuáles fuerzas están acá. Y estas tres fuerzas sumadas, pues deben ser iguales a la masa por aceleración. Y pues simplemente debo tener en cuenta esta convención. Entonces tengo una fuerza hacia abajo que se llama F de T, positiva, ¿no? Porque ya dije que hacia abajo es positivo. Y me encuentro menos la fuerza del resorte y menos la fuerza del amortiguador. Y esto es igual a masa por aceleración. La aceleración que tenga pues ese sistema físico y ahí está involucrada la masa. Entonces ya tengo aquí una plantilla para el modelo matemático. Lo que debo hacer ahora es saber cuál es la fuerza que se ejerce sobre un resorte y de qué depende, ¿no? Recuerden que la fuerza elástica en un resorte depende de qué tanto se enlongue y recuerden que el enlongamiento lo he llamado Y. Si Y es la posición de la masa, lo que se mueve la masa es lo mismo que se estira el resorte y lo mismo que se desplaza el amortiguador. Entonces, F de K, si recuerdan, se llama la ley de Hooke de los resortes y me dice que la fuerza que se genera cuando yo estiro un resorte es igual a la constante del resorte multiplicada por el desplazamiento. Esa es la ley de Hooke del resorte. Fuerza por esto que es el desplazamiento. Y la fuerza que se genera en el amortiguador se calcula como el producto de la constante del amortiguador por la velocidad. ¿Sí? Voy a llamarlo así, por la velocidad de t. Esta es la velocidad. Depende de qué tan rápido se mueva lo que se está amortiguando, es esa fuerza que se ejerce. Pero recuerden que la velocidad se puede definir como la derivada con respecto al tiempo de la posición. Y la posición es y de t. Entonces yo puedo decir que esto es igual a b por la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Y ahí tengo pues ya a que es igual a fuerza en el amortiguador. Y pues voy a reemplazar todo acá, ¿no? F de t es una fuerza que puede ser de cualquier tipo, constante o no constante, etcétera, queda menos la fuerza en el resorte que vimos que era K por Y de t, menos la fuerza en el amortiguador que es B por Y punto de t, igual a masa por aceleración. Pero si recuerdan, la aceleración es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Y les acabo de decir que la velocidad es la derivada con respecto al tiempo de la posición. Por lo tanto, la aceleración es la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición. ¿Sí? Entonces esto lo puedo representar como y dos puntos de t. Pues volviendo al modelo, tengo que f de t es igual, voy a despejar de allá, bueno, puedo voltearlo de una vez. Sería masa por aceleración, que es masa por y2 de t, más
B por Y de T, ahí pueden vigilar por la primera derivada, más K por Y de T igual a F de T. Y esta es la ecuación que me modela ese sistema. Entonces, voy a encerrarla aquí en este rectángulo. Y podemos decir algunas cosas sobre ese modelo. Este modelo es relativamente más simple de obtener que el anterior. Necesito leyes de principios mecánicos, entonces partí de acá. Partí de un diagrama de cuerpo libre, no tuve en cuenta el peso porque el resorte está haciendo una fuerza hacia arriba junto con el amortiguador y esas tres fuerzas se están cancelando. Pero cuando yo aplico una fuerza extra, que la he llamado FDT, pues el resorte responde con una fuerza hacia arriba y el amortiguador también. Entonces tomé como convención que esto va a ser hacia abajo positivo porque Y lo estoy midiendo de arriba hacia abajo. Por eso pues quiero que sea positivo. La ley que me permite modelar es la ley de Newton, no sé cuál, si la primera o la segunda, que la sumatoria de fuerzas, creo que es la segunda, debe ser igual a masa por aceleración cuando un cuerpo está en movimiento, cuando está en reposo, creo que la primera es igual a cero, ¿no? Pero este cuerpo va a estar en movimiento. Entonces, al mirar el diagrama de cuerpo libre que hay acá, veo que F de T va hacia abajo, es positiva. Estoy sumando las fuerzas, no las estoy sumando, aquí están, algebraicamente. La del resorte va hacia arriba, por eso le pongo signo menos, y la del amortiguador también, signo menos. Y esto es igual a masa por aceleración. La fuerza que se ejerce en un resorte, la magnitud de la fuerza, porque el signo ya me está dando la dirección, es el valor de la constante del resorte por qué tanto se enlonga o el desplazamiento. Y la elongación es lo mismo que la masa se desplaza, por eso lo puse Y de T. Mientras que la fuerza en un amortiguador se mide en términos de la constante del amortiguador por la velocidad, y la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces es B por Y punto de T. Y pues al reemplazar acá, pues me doy cuenta que la masa también se puede, pero la aceleración se puede medir en términos de la posición. Es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y pues reemplazando y organizando signos, llegamos a esto. Entonces miren que es un sistema de orden 2. Como pueden ver es de segundo orden porque la ecuación diferencial que lo modela es de segundo orden, segunda derivada. La pregunta ¿es un sistema LTI o no? ¿Sí o no? Recuerden, un sistema LTI es aquel en que los coeficientes que acompañan a la función y sus derivadas son constantes. ¿Lo es o no? Sí, profe. La masa es constante, la constante del amortiguador también y la del resorte también. Entonces es un sistema LTI. Bien. Entrada. ¿Qué es la entrada? ¿Qué es la entrada de ese sistema? Eso se puede ver en la ecuación y eso es lo que yo quiero que nos habituemos a hacer. Recuerden que la entrada es lo que está al otro lado de la variable y sus derivadas. O sea, la entrada es una fuerza que he llamado F de T y la salida. ¿Cuál es la salida? Recuerden que la salida sería Y de T. Bueno, entonces una ecuación diferencial es un poquito abstracta con respecto a lo que pasa en el mundo real. Entonces, si yo les digo, miren, esta ecuación, les doy, por ejemplo, les puedo decir esto. Esta ecuación 4y2 puntos más 3y punto más 5 por y igual a f de t. No, es más, voy a hacer algo mejor y voy a reemplazar y f de t por un valor. Le digo, por ejemplo, esto es igual a 10. Imagínense que yo les presentara esta ecuación y les dijera, miren, eso que hay ahí es un sistema masa resorte amortiguador con una entrada escalón de 10. Si yo les hubiera dicho esto hace 5 semanas, perdón, hace 2 semanas, tal vez ustedes hubieran dicho, no entendemos qué es eso. Pero si les estoy diciendo en este momento, miren, esa ecuación me representa un sistema en el que la masa es de 4 kilogramos, la constante del amortiguador es de 3, eso sería segundos por metro,
y el valor de la constante del resorte es de 5 newton por metro. Y cuando la entrada es una fuerza de 10 newtons. Esa ecuación diferencial representa todo lo que les acabo de decir. Es un concepto bastante abstracto, ¿no? Porque no tiene mucha relación con el sistema físico, que fue este dibujito que yo hice acá. Entonces, ese es, digamos, el problema más grande de analizar los sistemas con ecuaciones, que si no vemos de dónde provinieron esas ecuaciones, no entenderemos cuál es el alcance de cada una de las magnitudes que están involucradas en ese sistema. Entonces, un sistema de una masa, un resorte y un amortiguador es un sistema de segundo orden. Yo desde el principio les dije, miren, el disipador, creo que fue José que dijo, es el amortiguador, porque es el que se opone siempre. Cada vez que sube o baja la masa, el amortiguador va convirtiendo un poquito de esa energía cinética en calor, lo disipa, ¿no? Y les dije, hay un acumulador, también es el resorte, acumula energía potencial elástica, pero la masa también acumula energía potencial gravitatoria o gravitacional. Y aquí tenemos la entrada, que es la fuerza. El comportamiento de este sistema se puede modelar de esta forma para llegar a una ecuación de segundo orden. Entonces es un sistema de segundo orden lineal invariante con el tiempo. Y ahorita sí escucho sus preguntas. ¿Cómo vieron esto? ¿Un poquito más fácil o no? ¿O igual complejo? ¿Preguntas que les surjan de esto? ¿Dudas? Yo estoy suponiendo que esto está completamente claro. ¿Es así o no? Pues, profe, se podría decir que sí, pues, sino que cada modelo cambia según, ¿cierto? Pues según las leyes que uno quiera aplicar. Sí, el entorno del sistema y las leyes y las ecuaciones son diferentes dependiendo del tipo de sistema. Hasta ahora llevamos un sistema eléctrico y un sistema mecánico. Mañana veremos el sistema de transferencia de calor y un sistema hidráulico, un sistema de un tanque. Van a ver que cada vez son las ecuaciones diferentes, pero al final el resultado es muy parecido. Bien, entonces con esto terminamos la clase de hoy. Si tienen alguna otra pregunta, pues este es el momento de hacerla antes de que terminemos. Bien, entonces me despido de ustedes, termino la grabación y que tengan un feliz día. Hasta luego.